Buenos días, iglesias, acá estoy. Dios les bendiga. Quiero compartirles la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que me tengan un poquito de paciencia porque no estoy acostumbrada a dar una palabra frente a una cámara. Esta es mi primera vez, para muchos yo creo que se estarán sorprendiendo verme de este lado. Pero bueno, vamos a orar y que el Señor hable a través mío también, que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mi vida, a tu corazón, y que en esta mañana el Señor pueda encender en tu vida, en tu corazón, una vez más la llama del fuego de su Espíritu en tu vida. Yo quiero que cierres tus ojos allí en donde estás y que oremos juntos. Señor, queremos en esta mañana primeramente darte las gracias porque nos has regalado, Señor, una vez más, un día más de vida, Señor. Y como decía, Señor, en la alabanza, Señor, en la adoración, no nos queremos olvidar de ninguno de tus beneficios, Señor, en las cuales vos te haces fiel, Señor, en nuestras vidas. Te honramos, Señor, y que esta palabra, Dios, que tengo para compartir, Señor, sea clara, Señor, y sea eficaz, y que llegue, Señor, al corazón de la mujer, del hombre de Dios que se encuentra, Señor, en su casa en esta mañana. Los bendigo, Señor, y usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice esto: estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. ¿Sí? Esta palabra le puse como nombre los valientes de David. Vamos a ver las definiciones que quieren decir la palabra valiente, ¿sí? Yo acá noté que es poderoso, es diestro, eficaz, fuerte, gigante, paladín, vigoroso y esforzado. Dice también el concepto de valor, es valor para afrontar, resistir, desafiar, listo para el encuentro de la guerra. Y un concepto más de valor es que connota esfuerzo y poder, manifestación extrema de valor, ¿sí? Debemos prestar atención y ver lo que caracterizó a estos valientes de David para poder anhelar en nosotros esas características en nuestras vidas y poder también ser un valiente para Cristo, ¿sí? Ellos llegaron a ser famosos, hombres de renombre por haber peleado por el pueblo de Israel, ¿sí? Pelearon con espada, con lanza, con escudos, con ejércitos, y nosotros hoy también peleamos con el poder del Espíritu Santo. Siempre digo que el Señor fue sabio en no darnos en esta época espada, lanza, jabalina. Creo que seríamos de terror con eso, ¿no? Porque andaríamos por ahí más de uno lastimados, hubiéramos matado a mucha gente, pero el Señor nos dejó el poder del Espíritu Santo para pelear. Así que Dios es fiel y Dios sabe lo que hace en los tiempos. Vamos a ver también cómo conoció David a estos valientes, ¿sí? Vamos a ver en Primera de Samuel 22, 1, versículo 1 y versículo 2. Y presten atención porque acá sale bien claro de dónde salieron estos hombres. Dice esto en la palabra de Dios: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe
de ellos. ¿De quiénes fueron? Fue jefe David, del amargado, del endeudado, el de amargura de espíritu, y fue hecho jefe de él. Y tuvo consigo 400 hombres. Estos hombres entonces eran apurados, eran afligidos, estaban desesperados, estaban desposeídos, quiere decir que no tenían nada y aparte estaban abandonados y despreciados, ¿sí? Así éramos nosotros cuando conocimos a Cristo. ¿Cuántos hemos venido al Señor en esta situación? Desesperados, abandonados, desposeídos. Pero dicen que estos hombres, cuando conocieron a David, se transformaron en hombres leales, esforzados, guerreros, leales y fieles, pero por sobre todas las cosas se transformaron en hombres valientes, ¿sí? Se dejaron moldear por David en la cueva de Adulán, como dice al principio. Y la cueva de Adulán significaba reposo y justicia, ¿sí? Solo la justicia de Dios puede justificar nuestras vidas, solo la justicia de Dios puede restaurarnos y usarnos para su gloria. Amén, Dios es bueno. Vamos a ver sus características como personas. En el Primera de Crónicas, capítulo 12, volvemos aquí a capítulo 12, pero al versículo 8. Dice que también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Paves eran escudos largos que cubrían todo el cuerpo. También vemos que sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas en las montañas. Entonces vemos que primeramente ellos se identificaron con David. Dice que se fueron con David. El versículo 12, 8a. Dicen que eran fuertes, que eran valientes. Vimos lo que eran los conceptos de valentía, ¿sí? Entrenados para la guerra, ¿sí? Sabían usar las armas, estaban entrenados, no eran personas que no tenían ni idea de usar un arma. Estaban listos para servir. Y acá vamos a ver también que eran diestros con escudos, que esto quiere decir que se sabían defender. Eran diestros con lanza, esto también nos quiere decir que se sabían defender a larga distancia, ¿sí? Y espada. Esto también nos quiere decir que se sabían defender a corta distancia, ¿sí? Y esto me emociona, porque cuando yo leía estas características, me emocionaba y aún en ese momento me imaginaba yo vestida de guerrera y decía, wow, en medio de la guerra, qué lindo sería saber pelear, saber defenderme, saber usar la lanza a larga distancia, hablando del espíritu, ¿no? Y saber usar la espada, saber defenderme de cerca. Qué emocionante es poder saber ser esa guerrera que es diestra con las armas que el Señor me entregó. Seguimos viendo que tenían rostro de leones, ¿sí? Quiere decir que se les miraba el valor e infundían temor, ¿sí? Al enemigo. Wow, eso sí que está bueno, ¿no? No quiere decir que estaban con cara de enojado mirando y demostrar que estamos enojados, que queremos matar a alguien, no. Infundían respeto, temor al enemigo. También dicen que eran ligeros como gacelas, eran gente que siempre estaban dispuestas a servir, no esperaban que le dijeran qué hacer, salían corriendo a servir, estaban dispuestos a servir a su líder y a la nación, al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver también, esto lo que vimos recién fueron las características como personas, ¿sí? Vamos a ver las características como servidores, y esto sigue diciendo en Primera de Crónicas, el versículo 24, más abajo, vamos a ver las características que tienen como servidores. Dice que de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra, ¿sí? Eran equipados para la guerra, no eran inútiles,
¿sí? Sabían y estaban listos para la guerra. El versículo 30 sigue diciendo, de los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes, y vuelve a repetir la palabra muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. O sea que estas personas tenían fama de guerreros. ¿Y saben cómo se ganaron la fama? Se ganaron la fama peleando por su pueblo. ¿Sí? Qué precioso, ¿no? Que nos ganemos la fama peleando por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor se goza en esto también. Vamos a ver también en 1 de Crónicas, versículo 32, más abajo, dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea que ellos eran sabios en el servicio y se preparaban para aquello. Y aparte eran entendidos en los tiempos y sabían qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Eran sabios, ¿sí? Vamos con Primera de Crónicas, seguimos en el versículo 33, dice, de Zabulón 50.000, o sea, eran un montón, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, o sea, estaban armadísimos, como el dicho dice, hasta la cabeza. No sé si lo dije bien. De Zabulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. No tenían doblez de corazón, no eran hipócritas, eran leales, eran fieles a su pueblo, ¿sí? Podían mantener el orden, eran sujetos y obedientes a David. Qué lindo, eran diestros en todo. Qué lindo es poder ver las características de estos valientes de David, que hoy nos representan a nosotros. Nosotros somos los valientes de Cristo, de Jesucristo. Y quiero terminar con la historia de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 17, del 13 al 17, y dice: 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, ¿sí? La cueva de Adulán significaba también reposo y justicia. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín, o sea, estaban frente a ellos. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, o sea, con un suspiro: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Sí? Con un suspiro. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto, le fueron a buscar a David agua. ¿Sí? David, cuando hizo el suspiro, no lo hizo para que lo escuche nadie. O sea, él no dijo: ay, ¿quién va a ir a buscarme un poco de agua allí donde está justo el campamento de los enemigos? ¿Quién va a arriesgar su vida? No. Él lo hizo con un suspiro, pero estos valientes estaban siempre dispuestos, siempre atentos, preparados, listos para cualquier situación, sea la que sea, estaban listos para servir a su líder. Yo cuando leo esta historia me imagino, ¿no? Era como una película de Rambo. ¿Vieron Rambo que se pone vincha, se pone chaleco con la cosa grandota esa que es ametralladora?
y entra al campamento y con rostro de leones y va y busca el agua. Así eran los valientes de David, ¿sí? Fueron, se arriesgaron. Yo creo que en el trayecto de ir a buscar el agua se habrán encontrado con los filisteos en el camino, seguramente que tuvieron que pelear, tuvieron que defender el agua, pero se arriesgaron y lo hicieron. Ahora, mientras los demás retroceden, ellos tomaron carrera. Sí, ahora necesita Dios este mismo tipo de valentía, ser capaces de no cederle ni un milímetro al terreno, al diablo, a Satanás, mientras que otros retroceden. Yo digo, soy valiente, yo no retrocedo, yo sigo adelante, yo no le voy a ceder tan fácil el terreno al enemigo. Yo peleo por mi familia, yo peleo por mi matrimonio, no voy a ceder, no voy a retroceder, tomo el arma, estoy preparada, tengo al Espíritu Santo en mi vida, y eso es suficiente, y le creo a la palabra de Dios, y es suficiente para que el enemigo huya despavorido, ¿sí? Quiero terminar con Joel capítulo 3. Espérenme un momentito que tengo acá la palabra. Joel capítulo 3, versículo 9 al 11. También cuando leía la historia de David, cuando él hace ese pequeño suspiro, también vino a mi corazón una respuesta de Dios hace un par de semanas atrás, donde baldeando el patio de mi casa miro para el cielo y hago un pequeño suspiro así como bien como, ay, qué lindo sería, Señor, tengo una gana de comer un asado. Y me quedé con ese suspiro, ¿no? Creo que pasaron 2 días donde recibí en la puerta de mi casa un asado completo, con todo lo que el asado se merece. En ese momento no me di cuenta de que el Señor había respondido a mi suspiro. Después me di cuenta, wow, Dios respondió a mi suspiro, o sea que el Señor escucha mis suspiros. Pasó lo mismo con el pastor, que toda la semana lo escuchaba que suspiraba en la parte del comedor que estamos agrandando, y escuchaba que decía, ay Señor, cómo me gustaría terminar el comedor. Vos sabés, Señor, que me gustaría tener mi cocina terminada. Y yo lo escuchaba. Pasaron también días donde recibimos un regalo que nos sorprendió, ¿sí? Porque nadie sabía los suspiros, ni mis suspiros, ni los suspiros del pastor. Pero el Señor escucha nuestros suspiros. Y hubo una respuesta. Cuando recibimos esta sorpresa, inmediatamente le dije, Ricardo, el Señor escuchó tus suspiros. O sea que Dios escucha nuestros suspiros, Él es bueno con nosotros. No necesitamos muchas veces tener oraciones mecánicas, no necesitamos siempre tener oraciones, ay Padre Celestial, tráeme, necesitamos esto. El Señor conoce tanto nuestro corazón y tanto nuestros anhelos, que aún toma nuestros suspiros. Y ahí le pasó eso también a David, ¿no? Él hizo un suspiro, no lo hizo para que nadie lo escuchara, suspiró, pero enseguida se movilizó las personas, estos 3 valientes que se hicieron famosos por esto, y trajeron lo que él estaba anhelando. Eso es lo que también hace el Señor con nosotros, ¿sí? Moviliza todo, moviliza cielo, mar y tierra para llevarte a tu casa o demostrarte que Él está atento aún a tus suspiros. ¿Cómo no adorar al Señor si Él es bueno? Él es bueno, Él es fiel. Y termino con esto. Dice Joel capítulo 3, versículo 9 al 11, dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra,
Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Yo te animo que en esta mañana vos digas, soy fuerte. Soy fuerte. Si te sentís débil en esta mañana, decile al Señor y aún levanta tu voz. Soy fuerte, soy fuerte. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. ¿Sí? Levántate. Levántate, es tiempo de que te levantes, es tiempo que limpies tu rostro de tus lágrimas, es tiempo que limpies tus pensamientos del no puedo, es tiempo de que creas en la palabra de Dios y que creas que sos un valiente de Jesucristo. ¿Sí? Si te sentís como un soldado herido, si te sentís como un soldado que sus armas están desafiladas, bueno, levántate. Dice la palabra de Dios, levántate, ¿sí? Proclamad guerra en el nombre de Jesús. Despertate, mujer valiente, mujer y hombre valiente. Despertate. El Señor en esta mañana te llama, te hace un llamado así como trompeta y te dice en el oído, mujer, despiértate, levántate, hombre, valiente, mi valiente, despiértate, es hora que comiences a guerrear por tu familia, que comiences a guerrear por tus hijos, que comiences a guerrear por tu esposo, por tu matrimonio, que comiences a guerrear por tu familia. En el nombre de Jesús, Él te dio las armas. Él te dio las armas. ¿Y saben cuál es el arma que nosotros tenemos? Primero es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también es la palabra de Dios, que dice que es más cortante que espada de doble filo, ¿sí? Cuando yo tomo la palabra de Dios, creo su palabra, el enemigo tiembla, el enemigo no avanza, sino que retrocede. Se encuentra con una mujer y un hombre de rostro de león. Se encuentra con un hombre y una mujer diestro en la espada, en la lanza y en el escudo, que se sabe defender, que sabe pelear a larga distancia, que sabe pelear a corta distancia. Y el Señor te da el arma en el nombre de Jesús. Si Dios te prometió que tu familia se iba a entregar al Señor, que tu matrimonio iba a ser restaurado, que tu esposo te va a acompañar en el ministerio, el Señor es fiel y justo y lo va a hacer, porque Él no miente, Él cumple su palabra. Pero levántate, seguí peleando, no le permitas al enemigo, no le cedas ni un milímetro al enemigo en tu vida, sino levantá esa espada de doble filo y decirle, Señor, yo todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. No hay ninguna circunstancia, ni hay nada que me pueda dejar de creer que el Señor lo va a hacer. En el tiempo justo, en el tiempo perfecto, veremos la gloria de Dios en mi esposo, en mis hijos, en mi familia y en mi economía. En Segunda de Corintios 10:5, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivos, ¿sí? Yo cuando leo esta palabra, quiero que vos te imagines como un soldado valiente, ¿sí? Yo voy a volver a leer esta palabra que dice, derribando, yo, Lorena, ¿sí? Soldado de Cristo, valiente de Cristo, derribo argumentos que se levantan, ¿sí? Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo, yo, soldado, valiente, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los valientes de Cristo, iglesia, mujer preciosa, hombre, sacerdote, no se dejan vencer. Los valientes de Cristo derriban todo argumento, ¿sí? Los valientes de Cristo derriban toda trampa del enemigo, hábiles para desarmar, discernimiento, para darnos cuenta que el enemigo está queriendo engañarnos con pensamientos de que esto no va a suceder, ¿sí? Los valientes de Cristo, a pesar del temor, porque no quiere decir que el valiente es el que no tiene miedo, sino al contrario, que a pesar del temor,
y en cada situación enfrentan y hacen un grito de guerra, ¿sí? Yo lo que escribí acá fue así. Los valientes de Cristo, a pesar del temor a la situación que se enfrentan, gritan un grito de guerra. Yo no sé ahí en tu casa, si querés gritar un grito de guerra, hacelo en el nombre de Jesús y cree que Dios mueve esa montaña del fracaso, del yo no puedo, del que no voy a ver a mi familia entregada. Grito y el enemigo huye en el nombre de Jesús. Sí, esta es la palabra que yo tengo en esta mañana para compartir de parte de Dios. Primeramente, el Señor habló a mi vida, ¿sí? Siempre que, cuando era chiquitita, miraba una película que se llamaba Amazonas, ¿sí? Las mujeres amazonas peleaban con los hombres, allá por los años, no sé si los años 80, y la miraba junto con mi hermana. Lo más loco que cuando terminaba esta película, nosotros inmediatamente que terminaba esa película, nos transformábamos en amazonas, salíamos al patio y le decíamos a mi hermano Walter, que él era el enemigo, que se enganchara con nosotros porque nosotros ya estábamos como metidas en el personaje, ¿no? Y entrábamos a pelear, ¿no? Nos creíamos las luchadoras, nos creíamos que largábamos patadas por el aire, con el palo de escoba nos creíamos que eran espadas y nos hacíamos toda una cuestión que era de que, bueno, terminaba en desastre, ¿no? Nos matábamos de la risa, mi hermano terminaba pegándonos más de la cuenta y al final terminaba todo ahí nomás. Pero, ¿qué quiero decir con contarte esta anécdota de mi infancia? Es que cuando Dios te da una palabra, así como cuando era chiquitita, me creía que era una amazona, terminaba la película e inmediatamente me creía que era una amazona, que era una guerrera. Yo lo que te animo a que cuando vos escuches esta palabra, inmediatamente te creas que sos un valiente de Jesucristo. ¿Sí? A afilar el arma si la tenés desafilada, a prepararte si no estás preparado, pero que en esta mañana te tomes y te creas quién sos en Cristo, ¿sí? Diga el débil, fuerte soy. O sea, no hay excusa. No hay excusa, decir, no, yo no tengo fuerza, no, yo no puedo, no, conmigo no, porque yo soy nuevito, porque no sé leer muy bien la palabra, no. Decir en el nombre de Jesús, diga el débil, fuerte soy, ¿sí? Y tomátelo y vestite de esa palabra, y si querés después repasar esto de los valientes de David, ¿cómo eran? Eran diestros, dice, de pelear, de cerca, de lejos, se sabían defender, y nosotros tenemos que saber con el Espíritu Santo también poder guerrear, porque la pelea, hermanos, no es carnal, la pelea no es mía, el Señor pelea por mí, ¿sí? Y que en este tiempo podamos ser famosos, así como los valientes de David, seamos famosos en el libro del récord de nuestras vidas en victorias ganadas, en ganar victorias, ¿sí? Algunas fueron más difíciles que otras, pero fueron ganadas. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que yo te animo a que vos en esta mañana puedas cerrar tus ojos. Yo quiero orar por tu vida en el nombre de Jesús y decirte, Señor, ahora, Espíritu Santo de Dios, allí, Señor, donde está cada mujer, cada hombre, cada joven, Señor, que quizás se siente aún derrotado, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios, les esté tocando, Señor. Despertalo, Señor, despertá, Señor, esa guerrera y ese guerrero, Señor, allí donde se encuentra, Dios. Que si el enemigo ha querido venir, traer pensamientos, Señor, de derrota, de que son fracasados, que tu Espíritu Santo entre allí,
Señor, con poder. Y lo unjas, Señor, de lo alto con valentía, con valor, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, yo oro por cada uno de los que están del otro lado de las cámaras, Señor. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo les llene, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Hombre y mujer valiente para Cristo, Señor. Que podamos en este tiempo, Señor, poder contar, Señor, a otros las victorias, Señor, que hemos tenido ganadas y las que vamos a seguir ganando, Señor, contigo, Dios. Yo los bendigo, Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor, porque sé que hay alguien, Dios, que ha recibido esta palabra, Señor, y que se viste, Señor, así como cuando yo era niña y me creía una amazona porque sentía que era así. Yo creo, Señor, que en esta mañana hay muchos que se vuelven a vestir, Señor, como un soldado valiente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora yo, Señor, te doy gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Quédate, Señor, en medio de nosotros y que a lo largo de esta semana, Señor, podamos encontrar muchos valientes, Señor, muchas mujeres y hombres valientes peleando la buena batalla, Señor, derribando todo argumento que se quiera levantar contra el conocimiento de tu palabra, Señor. Seamos sabios, seamos entendidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, que el Señor les bendiga, iglesia, y para la próxima nos volveremos a ver.